Esta actividad es la visualización en este sentido de nuestro instrumento Excel, ¿verdad? Que hemos estado, pues algunos ya lo conocen, algunos pues de repente que es algo nuevo, ¿verdad? Que van a poder visualizar este instrumento, haciendo un poco de referencia antes de entrar a verlo de lleno. Este instrumento lo que nos ayuda es a hacer la identificación primero de nuestros procesos y posteriormente también la identificación de cada una de las actividades, los roles, las tareas, ¿verdad? Y cuál es el resultado que vamos a obtener derivado de realizar nuestras actividades, ¿verdad? Este instrumento, digamos, ha sido adecuado, ¿verdad? No es nada complicado ni complejo, ¿verdad? Ni contiene fórmulas, ¿verdad? En ningún momento, sino únicamente es el llenado ordenado de la información en cuanto también al sentido que tiene el sistema Mis Procesos. Es decir, si gustan, me dan un segundito, yo voy a compartir el instrumento como tal. Algunos seguro ya lo han visto, ¿verdad? Este es el instrumento como tal, el que actualmente ustedes me confirman si lo logran visualizar, por favor. Ustedes me dicen si sí lo pueden ver, por favor. Disculpen la molestia. Sí se ve, Lick. Ok, muchas gracias, muy amable. Bien, pues algunos ya seguramente conocen este instrumento. Este instrumento contiene la información necesaria que el sistema Mis Procesos va a solicitar. En el momento en el que realicemos la capacitación ya del sistema como tal, ustedes van a poder ver que si hacemos acá el registro de nuestros procesos y lo identificamos y lo revisamos y hacemos los ajustes dependiendo, ¿verdad? Porque siempre se nos escapa algún detalle. Entonces vamos a poder tener ya el insumo para solo hacer prácticamente un copiar y pegar para el sistema de Mis Procesos. La misma información que está en el sistema es esta información que está acá, ¿verdad? Nuestra primer parte, digamos, del proceso, del sistema en cuanto a la información que necesita, es la parte de la caracterización. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿verdad? En el apartado de las hojas de Excel, nosotros podemos notar que nuestra primera hoja del instrumento es la caracterización y posteriormente pues las actividades, ¿verdad? En este sentido, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para hacer la identificación de nuestro proceso? Aquí tenemos este de arriba, ¿verdad? El proceso de elaboración de una pizza, porque es el proceso que pues más adelante vamos a trabajar en este instrumento, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar, digamos, cómo es que se identifica y se registra un proceso como tal, ya con este instrumento y con la metodología CIPOC, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a necesitar acá en la información de la primera casilla, ¿verdad? El sistema nos va a hacer la consulta sobre si ese proceso está o no está en POA, ¿verdad? Si la respuesta es sí, verificar en las actividades POA de la dependencia, ¿verdad? Aquí el sistema también nos va a permitir que al seleccionar que sí está nuestro proceso en POA, pues el sistema también nos listará en la opción correspondiente, ya propia del sistema, y nos va a hacer el desplegado de los distintas actividades o procesos POA, ¿verdad? Que tenemos registrados dentro de la dependencia. Entonces, lo único que tendremos que hacer es seleccionar ese proceso y nada más, es lo único, ¿verdad? Si llegamos a seleccionar que no está en POA, pues no pasará nada, ¿verdad? Es solo el registro correspondiente.
Si nosotros anteriormente aquí en la parte seleccionamos en el sistema, ¿verdad? En el sistema, que sí está en POA, pues prácticamente entonces ya nos ahorraremos ya la parte de nombrar ese proceso porque estará acá listado si le damos en la selección de sí está en POA. Si no está en POA, entonces procederemos nosotros en el apartado del nombre del proceso a identificar ese proceso como tal, ¿verdad? Pues el ejemplo que vimos pues anteriormente y que vamos a verlo más adelante también a detalle, es que ese nombre de nuestro proceso, pues en el ejemplo que veíamos, pues era el proceso de elaboración de una pizza, ¿verdad? Acá pues será el nombre del proceso al cual nosotros vamos a identificar y hacer la referencia correspondiente, ¿verdad? Únicamente en estas primeras casillas. Identificar si está o no está en POA, el nombre del proceso. Muy bien. En este sentido, algo muy importante. Dentro de nuestros procesos y como veíamos ya en la metodología CIPOC, nosotros podemos o debemos de identificar quién nos provee la entrada para que ese proceso se active, ¿verdad? Puede ser en este caso alguien a lo interno de las dependencias o también a lo externo, ¿verdad? Lo vamos a ver en el ejemplo del proceso de elaboración de la pizza más adelante. Identificamos acá, colocamos únicamente quién provee la entrada, ¿verdad? Puede ser una dependencia, ¿verdad? Puede ser una persona interna, un puesto, ¿verdad? O puede ser alguien externo, un solicitante, un requiriente, en este sentido, ¿verdad? Colocamos acá quién nos provee la entrada para activar este proceso, cómo es que se activa nuestro proceso, lo colocamos acá en este apartado del proveedor, ¿verdad? Que es quien provee la entrada. Muy bien. ¿Qué se necesita para iniciar el proceso? Es decir, la entrada misma, ¿verdad? ¿Qué necesito yo, verdad? Para poder iniciar el proceso. Es quién me dio o quién me va a dar ese insumo. Y ahora acá es describir qué insumo necesito, qué entrada necesito yo para realizar ese proceso. Puede ser un correo electrónico, puede ser una llamada, puede ser un oficio, puede ser una solicitud formal, puede ser ¿qué otra entrada? Una instrucción de nuestro jefe, puede ser que derive de alguna orden, digamos, ¿verdad? De nuestro jefe para iniciar un proceso, ¿verdad? Es decir, aquí identificamos el insumo que activa ese proceso, ¿verdad? Y previamente hemos identificado si está en POA o no está en POA, identificamos el nombre, identificamos quién nos provee la entrada y ahora estamos identificando el insumo que necesitamos para realizar ese proceso, para ejecutar ese proceso. Aquí la ventaja es, digamos, que si ese mismo proceso, ¿verdad? Si ese mismo proceso tiene distintas entradas, pues podemos registrar acá las entradas que tengamos de ese proceso, ¿verdad? Porque muchas veces el proceso no inicia únicamente con una entrada, ¿verdad? Sino puede iniciar el proceso con varias entradas. Puede ser que el proceso inicie con una solicitud, pero también puede ser una solicitud a lo interno o puede ser una solicitud a lo externo, por ejemplo. Puede iniciar con, cuando digo solicitud, digamos que puede hacer un correo electrónico, que puede hacer un oficio como tal, la presentación de un expediente, por ejemplo, ¿verdad? Como les decía, una llamada telefónica también puede ser. Es decir, que acá vamos a poder listar las diferentes entradas que activan nuestro proceso, ¿verdad? Habiendo previamente identificado nuestro proveedor. Muy bien, el responsable, ¿verdad? En este sentido, digamos, es la persona encargada de que ese proceso se ejecute y lleve a cabo realmente valga la redundancia, el objetivo planteado, ¿verdad? Es el responsable de que ese proceso se lleve a cabo, de los mejores resultados. Por ejemplo, acá puede ser el jefe de la dependencia, puede ser, o de repente que ese proceso está a cargo de un coordinador, o de repente de un supervisor, ¿verdad?
es la persona prácticamente, a veces como decimos nosotros, pues a quien le van a jalar la oreja, pues si ese proceso no refleja el resultado esperado, ¿verdad? Únicamente colocamos acá, no el nombre de la persona como tal, ¿verdad? Sino el puesto, ¿verdad? Coordinador, jefe, etcétera, etcétera. Esta opción, valga la redundancia, nos la va a permitir desplegar el sistema, un catálogo de los puestos nominales que estén dentro de la dependencia a la cual pertenecemos, ¿verdad? Entonces, si identificamos nosotros el responsable de la ejecución de ese proceso, pues ya lo seleccionaremos en el sistema como tal. Esta es la importancia, digamos, de las personas que han sido designadas como gestores y gestoras de proceso, ¿verdad? Esa es la importancia en ese sentido de que las personas que han sido designadas como gestor y gestoras de proceso conocen el proceso, ¿verdad? Conocen desde su inicio hasta su finalidad, quienes desarrollan las diferentes actividades, ¿verdad? Esa es la bondad, digamos, y el plus que tiene la persona que ha sido designada como gestor o gestora de proceso, ¿verdad? Porque conoce el proceso desde su inicio hasta su finalidad, ¿verdad? Con todas sus incidencias, todo lo que pueda ocurrir dentro del desarrollo del proceso, ¿verdad? Que vamos a consignar en el siguiente apartado. Consignamos la salida, ¿verdad? Salida o salidas, ¿verdad? Porque puede ser que una actividad contenga una sola salida o puede ser que contenga dos salidas, por ejemplo, ¿verdad? Es el resultado, esta salida es el resultado que genera, en este caso, en la caracterización, ¿sí? Aquí quiero hacer énfasis en este sentido, que acá en lo que vamos a registrar es el resultado final, el resultado último de nuestro proceso. Es decir, aquí, desde cómo inició y luego acá, hasta dónde va a finalizar. Por ejemplo, acá nuestro proceso finaliza con un informe, finaliza con un oficio de traslado, por ejemplo, de expediente, finaliza con, ¿qué otro ejemplo les podría dar? Con un documento, digamos, que se envía a otra dependencia, o en este caso también podemos identificar que nuestro proceso, lo último que hacemos es trasladarlo, digamos, al departamento de contabilidad, al departamento jurídico. Es lo último que nosotros como dependencia hacemos, ¿verdad? En este sentido, tratar de poder identificar que nuestra última actividad de proceso, donde va a finalizar, tratar de identificarla como siempre tratar de hacer el último paso, por ejemplo, que si yo hago el traslado de repente de un expediente, de un oficio, etcétera, pues tratar de identificar ese documento, digamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo voy a trasladarlo a otra unidad, a otra dependencia, por ejemplo, yo lo que hago, no solo coloco, digamos, traslado de expediente, por ejemplo, sino el oficio, documento, ¿verdad? De traslado de expediente, digamos, como para poder identificar algo físico, digamos, algo que pues nos sirva para poder realizar esa última actividad dentro del proceso, ¿verdad? Asimismo, en la parte de comentario, ¿qué clase de comentario podemos colocar dentro de nuestros procesos? ¿O para qué es el apartado de comentario? En este sentido, el comentario nos hará referencia, digamos,
al proceso como tal, algo que ayude a completar, digamos, para que se entienda el proceso como tal. Vamos a verlo en el ejemplo también del de pizza, por ejemplo, ¿verdad? El de elaboración de la pizza, pero un caso más, digamos, más focalizado en los distintos procesos que ustedes realizarán. Por ejemplo, en un expediente, digamos que el comentario que podamos hacer es si, digamos, se me ocurre uno, en cada una de las entradas se tomará en cuenta que la presentación del expediente deberá de ir acompañada de la cédula de notificación, por ejemplo, ¿verdad? Algo que le haga, digamos, referencia al proceso como tal, ¿verdad? Y que ayude a la identificación, ¿verdad? De, orientación, digamos, ya de ese proceso como tal. Posteriormente, al haber ya ingresado toda la información que tenemos en estas diferentes casillas, como les digo, no hay ninguna fórmula, es únicamente información de manera ordenada que vamos a ir registrando en cada uno de los apartados correspondientes. Posteriormente, ya en el apartado de actividades, es aquí donde viene ya toda la identificación que tocará hacer y el desarrollo del proceso como tal. Acá únicamente hemos colocado el número porque será el número de actividad que vamos a ir registrando, ¿verdad? Así puede ser de la 1 hasta, no sé, hasta la que 50, 60, si fuera un proceso que lleve demasiadas actividades. Y hemos tenido casos en el que sí, en efecto, ya algunas dependencias han ingresado algunos procesos ya a estas matrices y pues algunos que ya llevan, por ejemplo, 49 actividades de un proceso, ¿verdad? Pero acá, digamos, puede ser que un proceso conlleve únicamente 7 actividades, ¿verdad? Dependerá de la identificación de las actividades y del proceso mismo para este ingreso. Muy bien, aquí volvemos a hacer referencia. Recordemos que aquí en la caracterización ya nosotros pudimos ubicar a nuestro proveedor, ¿verdad? Entonces acá pues ya hacemos la identificación de nuestro proveedor, ¿verdad? Es quien entrega un resultado para que una persona inicie con una nueva actividad, ¿verdad? En este caso acá es primero de nuestra actividad primera, será entonces identificar en este caso quién nos va a dar el insumo para realizar la actividad, ¿verdad? Identificamos a nuestro proveedor y posteriormente identificamos la entrada. Recordemos que aquí listamos nosotros, por ejemplo, todas las variables, digamos, de esa entrada para realizar nuestra actividad. ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿O cuál es la intención de acá? Por ejemplo, acá, si en este sentido, aquí hay varias, digamos, entradas, ¿verdad? Porque puede hacer que un correo, como les decía, una llamada, una carta, por ejemplo, un oficio, ¿verdad? Pero cada una de estas entradas, por ejemplo, digamos adelantándome un poquito para ejemplificar. Cada una de estas entradas corresponde a una solicitud, por ejemplo, solo que la identificamos, correo, llamada, pero cada una de esas hará referencia a una solicitud. Bien, el micrófono. Araceli, perdone. Sí. Perdone, se le activó su... Disculpe la molestia. Oh, perdón. No se preocupen, no tenga pena. Muchas gracias. Continuando entonces, hacíamos referencia entonces que allá identificamos las formas en las que puede iniciar nuestro proceso, pero en esta, digamos, en esta entrada, por ejemplo, allá dijimos que puede ser A, B, C, D, E, ¿verdad? La forma.
pero de repente en en nuestro proceso podemos identificar que si bien es cierto, el proceso puede ingresar por correo, carta y lo demás que les hacía referencia, pues cada una de esas formas de entrada va a hacer referencia a una solicitud, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra matriz, por ejemplo, yo aquí solo podría dejarle, por ejemplo, solicitud de lo que identifiquemos, de nuestro proceso, solicitud de autorización de vacaciones, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema va a identificar que, bueno, están estas entradas, ¿verdad? Pero que si lo identificamos así, ¿verdad? Que nuestra entrada siempre va a ser esa solicitud. Y el sistema que va a hacer, va a identificar, bueno, es una solicitud, pero es una solicitud que va a ingresar por correo electrónico, por todo lo que detallamos acá. Si hubiesen varias entradas de mi proceso, pero si no, pues solo la única que estuviera, ¿verdad? Entonces, ya en el sistema de mis actividades, al momento de ejecutar nuestro proceso, aquí solo le dejamos solicitud. Por ejemplo, solicitud de, vamos a ver, solicitud, por ejemplo, se me ocurre, solicitud de vacaciones. Pero esa solicitud de vacaciones puede iniciar por estas diferentes entradas. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a decir, bueno, sí inicia con una solicitud, pero en el otro sistema de mis actividades, yo al momento de que vaya a iniciar mi proceso, el sistema va a identificar si ese proceso va a ingresar, va a dar vida, digamos, por correo electrónico y los demás. Entonces yo dentro del catálogo que yo ingresé en esta parte, pues el sistema en mis actividades, el otro sistema, nos va a dar la opción de seleccionar entonces, si yo voy a iniciar el proceso por correo electrónico, porque así inicia ese proceso. Posteriormente, si vuelve de nuevo a activarse el proceso, y ahora ya no es un correo, sino es un oficio, entonces yo selecciono, bueno, inicia por medio de oficio. En el entendido que por cualquiera de estas entradas que nosotros estamos identificando, el proceso es el mismo, ¿verdad? No va a variar en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, es por eso que les hago ese ejemplo. Habiendo ya colocado entonces mi insumo, mi entrada, lo que yo necesito para activar ese proceso, ahora yo voy a identificar en este sentido quién realiza la actividad. Es decir, quién va a tomar esto que yo he colocado acá, ¿verdad? ¿Quién va a hacer uso de esto que yo estoy, de esa entrada, ¿verdad? Y va a realizar la actividad que le corresponde, ¿verdad? Entonces, solo identifico quién, ¿verdad? Quién, el rol, porque así nos va a poder seleccionar, permitir el sistema seleccionar el rol que realiza esa actividad como tal. Posteriormente, identifico yo quién hace la actividad y posteriormente qué actividad va a realizar. ¿Qué se realiza? Por ejemplo, si la solicitud, la que yo coloqué es la solicitud de vacaciones, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, de repente que la primera actividad que realiza es la receptora, por ejemplo, porque es la primera que va a realizar una actividad, el rol, ¿verdad? La receptora o el receptor, entonces, ¿qué actividad va a colocar? Acá es importante que nuestras actividades las coloquemos con verbo infinitivo, ¿verdad? En esta parte. ¿Qué va a realizar nuestra receptora en el entendido ese en el ejemplo, perdón, que les estaba dando de la solicitud de vacaciones, por ejemplo? Entonces, de repente que acá nuestra actividad sea analizar, ¿verdad? Analizar solicitud de vacaciones, por ejemplo, su actividad, o de repente que su actividad sea generar oficio de traslado a encargado de darle seguimiento a ese expediente, por ejemplo.
Entonces, cada una de las actividades o la actividad que va a realizar este rol en verbo infinitivo acá, así lo identifica el sistema. Entonces, acá únicamente detallamos qué actividad realiza, ¿verdad? Es importante poder identificar en este sentido eh, y delimitar las actividades que en efecto se van realizando, ¿verdad? Porque a veces queremos aquí en una actividad, de repente detallamos una actividad que realmente conlleva 2 o 3 o demás actividades, ¿verdad? Cuando realmente corresponde solo identificar una de ellas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Habiendo detallado qué actividad realiza, generar, trasladar, analizar la distinta actividad que vaya a realizar el rol o la persona aquí en este punto. Posteriormente, entonces, le deberemos de consignar acá en salida el resultado que se obtiene al realizar la actividad. Por ejemplo, si mi actividad era analizar solicitud de vacaciones, por ejemplo. Entonces, mi salida puede ser que yo, al haber realizado el análisis de esa solicitud, pues mi actividad o mi resultado final es que yo tengo, por ejemplo, un oficio de autorización, por ejemplo, ¿verdad? O un oficio de traslado, un oficio de solicitud de vacaciones autorizado, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que yo, derivado de mi actividad, le voy a entregar a la siguiente persona, al siguiente rol, para que continúe con el trámite, con el desarrollo del proceso, ¿verdad? Es el resultado que yo voy a trasladarle entonces ahora a esta parte que vemos acá, que es al cliente, ¿verdad? En este caso es la persona a quien se entrega el resultado de la actividad. ¿Verdad? Por ejemplo, yo recepcionista, realicé mi actividad de analizar solicitud, mi salida es el documento de solicitud analizado, autorizado, por ejemplo, ¿verdad? Y se lo voy a entregar a otro rol, por ejemplo, puede ser a la encargada de seguimiento, ¿verdad? Pero si lo queremos detallar, podría ser en un rol gestor o gestora, por ejemplo, ¿verdad? Podemos enumerar aquí recepcionista, analicé, le trasladé el oficio a la gestora para que continúe. Ahora, tareas, si visualizamos acá la siguiente casilla es de tareas. Tareas que se realizan en esta actividad. Miren, en esta actividad. Voy a colocarle aquí para que veamos. Entonces, ahora, ¿qué sucede acá? Derivado de esa actividad, por ejemplo, yo voy a colocar las distintas tareas que esa actividad me llevó a realizar. Por ejemplo, yo tuve que sacar copias, tuve que escanear la solicitud, por ejemplo, posteriormente tuve que registrarla esa en algún libro, ¿verdad? Un libro de donde se lleva el control, o puede ser que lo tuve que registrar, tuve que ingresar mi documento, subirlo a SIAM, por ejemplo, ¿verdad? Son esas distintas tareas que me lleva, que están contenidas dentro de mi actividad, ¿verdad? Entonces, listo acá la cantidad de tareas, ¿verdad? Puede ser que tenga solo una porque solo sea el escanear documento, por ejemplo. Entonces, solo será una tarea. El sistema de mis actividades va a identificar cada una de estas tareas. Entonces, si por ejemplo yo coloco acá 4 tareas de esta actividad, el sistema va a dividir esas 4 tareas en un 100%. Entonces, al momento que yo, por ejemplo, cumpla con 2, voy a llevar un 50% de avance, digamos, de mi actividad. Y pues ya voy haciendo como un checklist en el sistema de mis actividades, todavía no en este de mis procesos, únicamente es el registro del proceso como tal. Y entonces, en el sistema de mis actividades, ya el sistema va a identificar el número de tareas que yo le estoy consignando acá, digamos que en el entendido que estuviéramos ahorita en el sistema de mis procesos,
Entonces le va a decir, bueno, usted tiene 4 actividades y esas 4 actividades le generan el 100% de su actividad. Usted ya escaneó, le doy checklist, usted ya fotocopió, le doy el check correspondiente, dice que lo registre en el libro, bueno, ya lo registré, ahora le doy el check. Posteriormente ya mi última tarea de esa actividad era subirlo a SIAM. Bueno, ya la realicé y ya hice el último check. En ese sentido, entonces ya el sistema identificará el 100% de mi actividad realizada, ¿verdad? Recordemos que estamos en este rol. Muy bien. ¿Qué conlleva o cuál es el siguiente paso? El tiempo que será, aquí está junto, el tiempo el tiempo que llevará realizar esa actividad. Perdón, solo voy a corregir esta parte. Ok. El tiempo que conlleva realizar esa actividad. Muy bien. ¿Qué le vamos a indicar al sistema acá? El sistema, mis procesos, tiene la bondad, digamos, de poder registrar el tiempo de la actividad de este rol que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que veíamos que, por ejemplo, que era la receptora o el receptor. ¿Cuánto tiempo tiene para realizar esta actividad? El sistema podemos consignar que tiene días, horas, ¿verdad? Días hábiles, días calendario, ¿verdad? Inicia el siguiente día o es un plazo determinado por la ley, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este punto podría decirles, bueno, esta actividad que va a realizar la persona tiene 3 horas, por ejemplo, 3 horas. Entonces, el sistema al momento de que se inicie en el otro sistema, valga la redundancia, de mis actividades, el sistema le va a contabilizar a la persona que tiene 3 horas para realizar su actividad. Entonces, al momento que se inicie el proceso y se inicie y se vaya la persona con su actividad para realizarla, el sistema va a contar 3 horas a partir de que ella habilite su actividad y entonces tendrá 3 horas, ¿verdad? Por eso es la identificación y la importancia de ustedes como gestoras y gestores de procesos para poder consignar el tiempo que conlleva realizar esa actividad. O, por ejemplo, puede ser un día y el sistema tiene la bondad de mis procesos de consignar que ese día inicia al siguiente. Por ejemplo, hoy no, digamos, al momento que se vaya a ejecutar, no inicia hoy, sino inicia mañana, por ejemplo. O bien, si está en un manual o si está en un plazo determinado por ley, entonces sí, bueno, el manual dice, perdón, sí, el manual dice que yo tengo un día para hacer esta actividad, pues bueno, un día, ¿verdad? ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, plazo por ley, pero aquí únicamente colocaremos días y horas acá, ¿verdad? Allá en el sistema nos permitirá hacer la selección de si es un plazo determinado por ley, ¿verdad? O si le decimos que son días calendario, días hábiles, ¿verdad? Colocamos el tiempo que le conlleva realizar esta actividad, puede ser 10, incluso hasta 15 días. Tenemos en algún momento que en alguno de los procesos han consignado que hasta se tienen 30 días, por ejemplo, porque la primera actividad, por ejemplo, o entre las actividades, se envía a una institución externa y pues regularmente nos responden esa solicitud en 30 días, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a poder visualizar y en el acompañamiento que les brindemos, pues también vamos a poder visualizar esta parte y cómo es que se va a hacer el registro. Muy bien. Yo registro mi actividad, registro quién la hace y registro el tiempo y registro las tareas. Muy bien. Si es nuestra primera actividad de este flujo, de este proceso, pues colocaremos entonces que nuestra actividad es una actividad inicial, ¿verdad? Porque es aquí como va a iniciar nuestro proceso. Posteriormente, las siguientes pues serán actividades intermedias. Muy bien. Entonces, yo ya tengo mi primera actividad. Si ustedes recuerdan, estamos en la parte de la receptor o receptora. La actividad como tal, las tareas y el tiempo que conlleva. Muy bien. ¿Cuál va a ser la lógica entonces ahora?
Entonces, para la siguiente actividad, en el entendido que aquí, si quieren lo voy a colocar de otro color, en el entendido que acá, esta actividad, y yo generé un resultado, voy a volver a colocar acá, esta persona hizo una actividad, generó un resultado y se le entregó a un cliente, a nuestra siguiente persona que realiza la actividad con el resultado o esta salida que le dimos acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la lógica del sistema o cómo ir haciendo esta parte? Quiere decir entonces que ahora yo le entregué este resultado a este rol que dijimos acá, que el color azul ahorita va a ser el gestor, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿quién es el proveedor de la siguiente actividad? Pues el proveedor es este rol que me está dando a mí el insumo para realizar la actividad. Entonces, esta persona, este rol, el receptor que dijimos o receptora, acá en el proveedor, se vuelve entonces quien va a proveer esa entrada, ¿verdad? ¿Y qué es la entrada? Aquí habíamos dicho que era el oficio de solicitud autorizado, por ejemplo, o analizado, un oficio de análisis, digamos, de esa solicitud. Entonces, acá, digámoslo, por decirles algo, el chivo, digamos, también de la lógica de tanto del sistema y de la metodología de CIPOC, es que entonces este rol y esta salida se convierten el rol en el proveedor y la salida se convierte en la entrada, ¿verdad? Y ahora este cliente que nosotros tenemos acá, que es la persona que realiza esa actividad, ahora se convierte entonces quien realiza esa actividad, ¿verdad? Habiendo tomado el insumo que le dio acá nuestro receptor, ¿verdad? Él ahora hace uso de esta salida para realizar, que la salida va a estar acá como entrada, para realizar la actividad. De repente que ahora aquí entonces es el gestor, si quieren, nombrémoslo ahí en el ejemplo. Aquí la salida es oficio, por ejemplo, solo manera de ejemplo, ¿verdad? Oficio de solicitud autorizado, por ejemplo, o analizado, si ustedes quieren. Ok. Entonces quiere decir que este resultado que generó aquí el receptor, entonces este receptor pasa a ser el proveedor en la siguiente receptor. Ok. Entonces, este rol pasa a ser quien va a proveer la entrada para la siguiente actividad. Ya la entrada, que es aquí, tenemos nuestra salida de la primera actividad, y entonces esta salida se convierte en la entrada automáticamente, ¿verdad? Y ahora acá, digamos, a quien le entregó el resultado, que fue al gestor o gestora, digamos, como denominemos ahí dentro de nuestro proceso, entonces este gestor o esta gestora se convierte en la persona que va a realizar ahora la actividad. Ahora, digamos, este gestor, ¿qué va a hacer con ese oficio de solicitud autorizado? Pues realizará una actividad distinta, ¿verdad? Hace uso ahora este gestor de ese oficio de solicitud autorizado y, por ejemplo, ahora pensemos en una actividad que pueda realizar ahorita entonces este rol con ese oficio de solicitud autorizado. Por ejemplo, pensemos ahora en que este gestor lo que va a realizar, y recordemos que acá siempre lo vamos a colocar en verbo infinitivo, ¿verdad? Entonces viene ahora el gestor con el oficio de solicitud autorizado. Por ejemplo, se me ocurre que va a hacerla a verificar en el sistema, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? En el sistema, vamos a verificar en el sistema la disponibilidad, digamos, la disponibilidad de tiempo, se me ocurre.
O puede ser que, digamos, el gestor lo que vaya a hacer es conformar expediente de solicitud de vacaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si digamos, acá en esta actividad que ahorita está realizando nuestro gestor, entonces ahora, digamos, ¿qué resultado genera o va a generar el gestor para trasladarlo a la siguiente persona que va a realizar una actividad? Por ejemplo, bueno, conformé yo ya el expediente de solicitud de vacaciones y, por ejemplo, lo que yo ahorita genero de insumo para que realice la siguiente persona una actividad, aquí, por ejemplo, puedo hacer que yo voy a generar un oficio de traslado de expediente conformado, digamos. Por ejemplo, conformado, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, ya le traslado del oficio del expediente conformado a la siguiente persona. Ahora, el gestor aquí me va a entregar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pensemos en otro rol y de repente la persona acá lo va a trasladar, el rol de gestor lo va a trasladar, en este caso, a analista, por ejemplo, se me ocurre. Analista. Así dejemos el rol. Ok. Entonces, voy a colocarlo en otro color para hacer la identificación. Entonces, vemos ahora que, entonces, ahora ya nuestro gestor va a hacer este traslado al analista. ¿Qué tareas tiene que realizar el gestor? ¿Verdad? Recordemos, lo voy a colocar en azul para que vayamos identificando que las tareas corresponden ahora al gestor, ¿verdad? Entonces, de repente aquí tiene, por ejemplo, aparte de lo, por ejemplo, aquí sí, verificar en el sistema, de igual manera también tendrá que sacar copias, por ejemplo, o escanear, o digamos, o tendrá que agregar al expediente otro tipo de documentación, foliar, sellar, firmar, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese tipo de tareas que le toca a este gestor o gestora realizar. ¿Cuánto tiene para hacerlo? De repente aquí sí le podemos colocar que tiene un día hábil, ¿verdad? Un día hábil. Ok. Tiene un día hábil para hacerlo. Y que corresponde a una actividad intermedia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ya nosotros recordemos que entonces ahora este rol se convierte quien va a hacer la entrada para la siguiente actividad. Recordemos que aquí ya lo trasladamos al analista, muy bien, pero en este caso el gestor se convierte en la persona que me va a dar a mí el insumo, ¿verdad? El insumo es el oficio y ahora a quien le toca hacer la actividad es este rol que colocamos acá. Entonces, para poder identificar de esa manera digamos, cuál es la lógica o cómo se va realizando en la lógica del sistema la identificación de este proceso, entonces ahora podemos notar que entonces ya este rol con esta salida se convirtió en el proveedor y en la entrada para la siguiente actividad. Si nosotros vemos aquí, ya llevamos una, ya llevamos dos y llevamos tres actividades. Ahora, ¿qué va a hacer el analista? Entonces ya detallamos qué hace el analista, qué resultado genera. Por eso les decía que aquí lo importante a veces en la salida es poder como identificar un insumo, digamos, el insumo como tal, porque de repente ahorita ya con el oficio del expediente trasladado y conformado, pues ya lo único que hace nuestro analista, digamos, es notificar, digamos, ¿verdad?
a otro departamento, al departamento encargado, por ejemplo, o pensando en esta solicitud de vacaciones, ¿verdad? De repente que ahorita el analista lo que hace es agendar, digamos, su actividad, agendar vacaciones y qué va a generar como resultado. De repente va a generar un informe de agenda, digamos, o de fecha para que esta persona, digamos, el solicitante, pues obtenga ya su tiempo de vacaciones o pues pensemos en alguna otra manera, algún resultado que genera esta actividad, ¿verdad? Entonces ya este analista entregará, por ejemplo, ya a otro rol que pudiéramos denominar como, vamos a ver un color que se distinga, por ejemplo, ya el analista le trasladará a otro rol que, por ejemplo, pueda ser, o por ejemplo, digamos, el analista hace uso de ese oficio, entonces, de repente aquí lo que hace el analista es analizar, por ejemplo, pongámosle analizar expediente, por ejemplo. ¿Qué va a generar? Va a generar un oficio, ¿verdad? Un oficio de traslado de expediente para firma, por ejemplo, para firma de jefatura, por ejemplo. Entonces ya ¿a quién le voy a entregar yo eso? Entonces ahora estamos aquí en jefatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahora ya ¿cuánto tiempo tiene la persona para realizar esta actividad? El analista, recordemos que ahorita estamos en el rol de analista, identificamos las tareas que realiza, el tiempo y de nuevo una actividad intermedia, ¿verdad? Entonces recordemos que ahora para realizar la siguiente actividad, el analista se vuelve nuestro proveedor. El analista se vuelve nuestro proveedor, ¿verdad? Hacemos uso de esta salida, que es el insumo, el resultado que yo necesito para la siguiente actividad, ¿verdad? Y entonces ahora quien va a realizar la actividad, digamos, es jefatura. Y entonces así es como vamos a ir detallando. Ahora a jefatura le toca realizar su actividad, ¿verdad? Su actividad y entonces jefatura, por ejemplo, si solo es firmar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces su salida acá es expediente confirma, ¿verdad? Por ejemplo, de autorización, ¿verdad? Entonces será elaborar oficio de traslado de expediente con firma, por ejemplo, ¿verdad? Ya es detallar la actividad que realiza, el resultado, y entonces jefatura, por ejemplo, se lo va a devolver, en este caso se lo puede devolver al analista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya el analista hará uso de esa firma que obtuvimos de jefatura y va a realizar otras diferentes actividades, ¿verdad? Y así entonces es la lógica de este instrumento para el llenado del mismo, ¿verdad? Dentro de la identificación de nuestros procesos, ¿verdad? Y así consecutivamente iremos desarrollando, digamos, como con el chivo, digamos, ¿verdad? De que quien realiza la actividad anterior se convierte en nuestro proveedor. El resultado que genera se convierte en nuestro insumo para realizar la actividad y así consecutivamente. Pero puede ser que aquí jefatura, en el ejemplo que vamos tratando de seguir el, el paso, ¿verdad? La secuencia de nuestro proceso, pues aquí se lo entrega a otro, ¿verdad? Jefatura entrega el resultado que va a generar su actividad, se lo va a entregar a otra persona, ¿verdad? Porque ya es otra persona que se carga, por ejemplo, ¿verdad? O, o ya de repente, incluso aquí podremos, que jefatura lo va a trasladar de repente al cliente que pueda hacer
departamento jurídico, departamento de contabilidad, no sé, ¿verdad? Que podamos hacer esa parte. ¿Cuánto tiene para realizar esa actividad? Identificamos cuánto tiempo tiene. Identificamos también la posición dentro del flujo que se encuentra, ¿verdad? Y posteriormente, entonces ya, si digamos, o aquí finaliza nuestro proceso, entonces acá deberemos de colocar que es una actividad final. Eso también lo vamos a ver en el sistema. Esta es la lógica que el sistema tiene para el ingreso de la información en este sentido, ¿verdad? Toda vez pues no estemos brindando ayuda a alguien, a otro grupo, pues estaremos atentos de sus dudas, de sus comentarios para ayudar en este proceso de implementación, que esa es la intención, ¿verdad? Poder ser facilitadores de conocimiento para la implementación de los sistemas informáticos en las dependencias del Ministerio Público, ¿verdad?